El acta de la sesión 66 se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones. El acta de la sesión 67 queda a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. Buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira la urgencia suma hecha presente para el despacho del proyecto que promueve la transparencia y la adopción de medidas para la inclusión laboral de las mujeres en las empresas que indica. Se ha recibido un oficio del subsecretario de Justicia, mediante el cual remite respuesta al Director Nacional de Gendarmería de Chile respecto de la implementación de la Ley 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, sobre el acceso a salud en las instituciones hospitalarias y diferentes niveles de prestación de servicios de salud para los funcionarios trans que desempeñen labores en dicha institución. Se ha recibido una comunicación de la directora regional de la Superintendencia de Educación, mediante la cual excusa su participación a esta sesión por razones que indica. Asimismo, adjunta un documento que detalla la competencia de ese servicio y describe todas y cada una de las acciones emprendidas por dicha dirección regional respecto del caso de la docente Catherine Yoma. Finalmente, manifiesta su disposición para cualquier otro antecedente que sea requerido por esta comisión, como su voluntad de asistir en otra fecha si así se resuelve. Se ha recibido una comunicación del alcalde de Antofagasta, a través de la cual excusa su participación en esta sesión por razones de agenda, asimismo manifiesta su voluntad de asistir en otra fecha. Y una comunicación del Comité de Unión Demócrata Independiente, por la cual comunica el reemplazo en esta sesión de la diputada Romero por el diputado Felipe Donoso. Y nos acaba de llegar la confirmación del ministro de Educación, que va a asistir por el segundo punto. ¿Va a asistir? Sí, eso es todo, presidenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta y si no, ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ya. Nadie, perfecto. ¿Sí? No la iba a tomar, pero en el fondo para preguntar por la excusa que da el alcalde, creo, de Antofagasta. Me imagino que habían pedido la presencia de ellos por el tema de los colegios, ¿no? O de la profesora, ¿sí? Entonces igual sería bueno reiterarle la invitación para que venga en una próxima sesión, ojalá la siguiente de esta. Muchas gracias. También quisiera generar una invitación, una citación a DIPRES o a quien estime conveniente también el gobierno sobre una petición que ha hecho la diputada Marta González en reiteradas ocasiones, que tiene que ver con que el Ejecutivo exponga las medidas de implementación de teletrabajo en el sector público. Y no hemos tenido respuesta. Entonces, para agilizar aquello y para que además la diputada pueda tener respuestas, porque ha preguntado varias veces. ¿Tomamos el acuerdo de los 2 puntos? Yo también quisiera pedir un oficio de fiscalización. Leí en la prensa una situación que me parece bastante grave, que tiene que ver con unas charlas sobre sexualidad a estudiantes de quinto básico en Arica, en donde si bien el Ministerio de Salud nos explica que no siguen los protocolos, en mi consideración creo que sexualizar a niños y niñas es una cuestión bastante violenta, que está muy lejos de lo que es la educación sexual integral, que a lo que yo al menos considero es una herramienta para prevenir los abusos, principalmente para hablar de consentimiento y no de situaciones sexuales explícitas, y sobre todo que tienen que ver con entender cuál es la edad cronológica y mental de los niños. Así que me gustaría oficiar tanto a MinSal como al Ministerio de Educación para que nos cuenten cómo se siguen los protocolos, porque de verdad creo que la sexualización a edades tempranas es violencia. ¿Sí podemos tomar el acuerdo? ¿Sí? Sí, por supuesto. Sí, Presidenta, ampliar el oficio a la Defensoría de la Niñez y a Mejor Niñez también, por favor. Gracias. Vamos a pasar a la orden del día. Solo tenemos 2 puntos en tabla. En primer lugar,
corresponde iniciar la tramitación del proyecto de ley que ya habíamos visto, que promueve la transparencia y la adopción de medidas para la inclusión laboral de las mujeres en empresas, que indica boletín número 1569-4-34, en segundo trámite constitucional. Para estos efectos se encuentra invitado el diputado Andrés Giordano como autor de la indicación presente en sala. Es por eso que le ofrezco la palabra al diputado Giordano. Muchas gracias, presidenta. Primero que todo, saludar a las parlamentarias integrantes de esta comisión. Es para mí muy importante poder estar acá para explicar el contexto de lo que nos ha motivado como miembro además de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de esta corporación a presentar esta indicación en una materia cuyo objetivo además compartimos completamente. Quiero principalmente dejarlo muy en claro. Y explicar además que la génesis de esta pequeña modificación en el texto que ustedes discuten parte de experiencias donde hemos visto que muchas bien intencionadas normas y modificaciones legales terminan transformándose en letra muerta. Bien lo sabe la diputada Olivera, lo que ha costado, por ejemplo, ir avanzando en reconocer derechos laborales para deportistas, ¿no? En el caso del fútbol profesional ha sido una odisea, a pesar de que tenemos textos donde se hace cargo el legislador de la materia y sin embargo no existen los instrumentos suficientes para que luego se pueda garantizar que los derechos que están escriturados se puedan ejercitar. Es el caso que nosotros encontramos en este proyecto de ley y por esta razón decidimos introducir una modificación en el Código del Trabajo, toda vez que básicamente la materia que hoy día ustedes discuten es de carácter laboral y por lo tanto nos parece que el cuerpo legal donde además se constituyen por defecto, ¿no?, los instrumentos de fiscalización, la Dirección del Trabajo, el Ministerio del Trabajo, que tiene que tener una supervisión en esto, nos pareció apropiado alojarlo en dicho cuerpo y entonces avanzar en, además, una profundización de la norma. Quiero aprovechar de leerles cómo queda la modificación, porque en realidad respeta el espíritu íntegro de lo que venía del proyecto que se tramitó en la Cámara Vecina. Dice, en un nuevo artículo 157, quinques, dice, las empresas de 200 o más trabajadores elaborarán un informe anual sobre el estado de la equidad de género al interior de la organización y las medidas adoptadas a su favor. Igualmente deberán confeccionar dicho informe las empresas de 50 o más trabajadoras que pertenezcan a los sectores minero, de investigación y desarrollo financiero, de energía, del transporte y de la construcción. El informe contemplará al menos el porcentaje de participación de mujeres dentro de la organización, indicadores sobre su ejercicio en cargos de responsabilidad, medidas para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, a propósito además de lo que se estaba solicitando en torno a la ley de teletrabajo y otras medidas de conciliación, así como otras medidas que haya adoptado para promover la equidad de género. Para estos efectos, el informe considerará los parámetros en la materia establecidos mediante resolución del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, previo informe del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. El informe deberá ser confeccionado y enviado de forma electrónica en el mes de marzo de cada año a la Dirección del Trabajo, la que deberá remitir estas comunicaciones dentro de los primeros 5 días hábiles del mes de abril de dicha anualidad al Comité Interministerial para la Igualdad de Derechos y Equidad de Género, materia importante porque además esto permite que sea abordado por los distintos ministerios en la promoción de la equidad de género al interior no solo del Estado, sino en la generación de políticas públicas, y además al Consejo Superior Laboral, que como ustedes saben es una entidad tripartita que fue creada en el año 2017 y que reúne no solo a trabajadores y empresarios, sino también al gobierno, precisamente para evaluar y proponer políticas públicas en distintas materias laborales. Dice el texto entonces, asimismo se mantendrá a disposición del público en los respectivos sitios electrónicos de las empresas. Muy en resumen, esta es una obligación de carácter laboral y entendemos que dentro del debate se dio a entender que las competencias que tiene la Comisión para el Mercado Financiero básicamente no alcanzan para el objeto de lo que se está pretendiendo modificar. Entonces hay una complejidad en que sea la CMF quien dicte normas que tienen un impacto respecto de informes de materias laborales, cuando además están mucho más allá de su ámbito de acción, ¿no? Objetivamente no va a poder fiscalizar a quienes nosotros pretendemos que incorporen estas medidas. Y segundo, como se genera esta contradicción, no queda claro cómo se fiscaliza el cumplimiento de la normativa ni los procedimientos para eso. Una vez que esto se aloja en el Código del Trabajo, por cierto, los organismos competentes son la Dirección del Trabajo y el Ministerio del Trabajo también. Gracias, Presidenta. Disponible para preguntas al respecto. Muchas gracias, diputado Giordano. ¿Habría alguna pregunta? Porque si no vamos a pasar ya a la votación.
recuerden que el segundo trámite constitucional nosotros ya lo vimos, lo hemos visto, no es algo desconocido para esta comisión. ¿Usted me va diciendo si no hay... ¿Se cree? Si nadie tiene palabras, si no pasamos a la votación. Entonces, claro, la indicación del diputado Giordano es una indicación sustitutiva al texto aprobado por la comisión en el primer trámite reglamentario. Así es que esa correspondería votar esa indicación. Diputada Barchesi. En contra. Diputada Medina. A favor. Diputada Morales. A favor. Olivera. A favor. A favor. Votando la indicación del diputado Giordano al proyecto de inclusión laboral. Diputada Pérez. A favor. Diputada Bravo. ¿Mm? No, está pasando. Presidenta. A favor. 6 votos a favor, 1 en contra, aprobado. Diputado informante, diputada informante. Diputada informante, ¿alguien quiere ser diputada informante en particular? La diputada Catalina Pérez. ¿Ya? La diputada Catalina Pérez. Diputadas, vamos a suspender unos minutitos para ver si es que llega Ministerio de Educación, porque nos había dicho a las 4, pero ya estamos, es harta el tiempo de la distancia, entonces esperemos unos 5 minutitos para que no perdamos el tiempo. En segundo lugar, corresponde recibir al ministro de Educación, señor Nicolás Cataldo. Lamentablemente no al alcalde de Antofagasta ni al director de la corporación, ya que se excusaron, o solo no, se excusaron, no van a poder asistir. Con respecto a, o para referirse al caso de la docente Catherine Yoma, que en paz descanse. Ofrezco la palabra. La diputada Veloso, además, quería palabra. Gracias, Presidenta. Quería pedirle si podía consignarse mi voto a favor, por supuesto. Muchas gracias, Presidenta. ¿Sí? Le voy a dar la palabra entonces al ministro para que pueda referirse a el lamentable caso de la docente Catherine Yoma. Gracias, ministro, por eso. Gracias, Presidenta, y bueno, obviamente agradeciendo la invitación y por su intermedio extenderle también el saludo a las demás parlamentarias que son parte de esta comisión. Evidentemente también sumarnos a obviamente lo tremendo que es esta situación vivida a través del caso de la colega Catherine Yoma, que lamentablemente tampoco es una situación aislada a nivel nacional, de presiones, de violencia, de problemas de relacionamiento y de convivencia al interior de comunidades educativas. Lo hemos visto con profunda preocupación post retorno luego de la pandemia, cómo los datos nos van indicando que los problemas de relacionamiento al interior de las comunidades educativas han ido en un aumento importante. La superintendencia ha hecho público los resultados, justamente la cantidad de denuncias que tenemos en comparación a los periodos prepandémicos,
en materia de violencia al interior de las escuelas y denuncias que se hacen formalmente. Es decir, también hay un ámbito o un universo de otro tipo de casos que no llegan a formalizarse como denuncias, que también están ocurriendo y que es invisible, digamos, a los ojos del sistema. En ese sentido, el problema de la convivencia escolar y del bienestar socioemocional de las comunidades educativas ha estado en el centro de las preocupaciones del Ministerio de Educación desde el 2022 a la fecha. De hecho, tan es así que el tema del eje de convivencia y salud mental es uno de los 3 ejes del plan de reactivación, que junto al fortalecimiento de los aprendizajes y también a la revinculación y asistencia escolar son los componentes principales de lo que conocemos como el plan de reactivación educativa del Ministerio. En ese plano, bueno, los antecedentes por todos conocidos son los que están a la vista. Hubo una actuación por parte de la Superintendencia de Educación frente a las denuncias que se han formulado y que se formularon en su minuto, que lamentablemente concluyeron en la insuficiencia de antecedentes para poder tomar medidas adicionales a la de llevar adelante el caso, por distintas razones, evidentemente. Lo cierto es que hoy día nos encontramos con esta triste realidad, donde tenemos la pérdida de la colega Catherine Yoma, y obviamente eso nos tiene a nosotros ocupados del problema que se suscita con esta pérdida, que naturalmente no tiene ni empieza solo con la decisión lamentable que se toma, sino que es muy previo, en el sentido de que acá tuvimos en desarrollo una serie de hechos que fueron alertados al sistema, en los que se pudo haber actuado con anticipación y en el que lamentablemente no hubo un acompañamiento suficiente por parte del sistema. Y cuando digo el sistema, quiero ser enfático en señalar que el sistema está compuesto por una multiplicidad de actores. Esto no es solo un problema de la unidad escolar, sino también es un problema del sostenedor, también es un problema de la red que se preocupa de que el cumplimiento normativo se dé fiel a lo que la ley establece, y también de quienes formulan la política. Es decir, acá todo el conjunto del sistema tiene que hacerse responsable de que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. En ese sentido, señalar, Presidenta, que como Ministerio de Educación hemos estado en el territorio. De hecho, en este minuto hay equipos del Ministerio de Educación que están trabajando respecto a un plan de implementación para atender el problema de convivencia que tenemos en desarrollo en el territorio, porque obviamente el lamentable deceso de Catherine provoca también o ha servido como catalizador de velar otros temas que son parte de la dinámica de las comunidades educativas que hay que atender. Y esto es algo que hemos hecho permanentemente desde el Ministerio de Educación. No quiero recordar también el triste fallecimiento de un estudiante en la comuna de Santa Cruz durante el año 2022, que tomó la decisión de quitarse la vida en el patio del establecimiento educacional, y es el momento en el que nace el plan Seamos Comunidad, que justamente lo que busca es entregarle herramientas formativas a las comunidades educativas en red para poder atender a los problemas de bienestar socioemocional y de convivencia y generar capacidades en el sistema. Es decir, no es solo venir a intervenir para luego retirarse, sino que intervenir para generar condiciones de que luego las propias comunidades educativas sean quienes se hagan cargo de su propia realidad, con el acompañamiento obviamente del conjunto del sistema. En ese plan entonces se ha diseñado un plan de acompañamiento e intervención que tiene distintos dispositivos. Podemos entregarle luego a la comisión la minuta con esos elementos para conocimiento y no entrar en el detalle de la intervención, evidentemente. También se ha buscado apoyo en otras instituciones que nos van a permitir también fortalecer el despliegue de las distintas herramientas de intervención. Por ejemplo, con el gobierno regional se ha conversado la disposición de generar inversión para la actualización de los manuales de convivencia, la actualización obviamente y ponerla en orden de no solo lo que está pasando hoy día, sino que también de la normativa que se va actualizando permanentemente. Es súper importante esto porque muchas veces los manuales se hicieron hace ya una década atrás, qué sé yo, 5 o 6 años atrás, pero entre medio han ido cambiando también las normativas y estas no se ejecutan o no se ajustan porque esto requiere tiempo y recursos que no siempre se tienen a disposición por parte de las comunidades educativas. Entonces, esta voluntad del gobierno regional de poder financiar proyectos que permitan avanzar en la actualización nos parece que es una buena noticia a propósito de poder encauzar también institucionalmente a nivel local y lo más descentralizado posible, es decir, acá a nivel de cada unidad educativa, estos cambios y ajustes normativos a los mecanismos
propios de las escuelas para abordar en los temas de convivencia. Asimismo, también se puso a disposición recursos para la capacitación de los equipos directivos, y esto también es importante, porque una cosa es contar con normativa, otra cosa, Presidenta, es contar con reglamentos actualizados. Otra cosa es que los equipos estén capacitados para poder enfrentar estas problemáticas y poder aplicar la normativa, pero también aplicándola con criterio pedagógico. La convivencia escolar es un aprendizaje, no son solo reglas que están escritas en un articulado, son aprendizaje. A convivir se aprende, así se llama nuestro programa, pero se llama así porque efectivamente relacionarnos entre todos y todas, resguardarnos individual, pero también colectivamente, no es algo que hoy día sea necesariamente lo que prima en la lógica de convivencia social. Al contrario, más bien lo que ha ocurrido en nuestra sociedad es justamente a la individualización de los procesos, a más bien mirarnos atomizadamente y no como colectivo. Entonces, el proceso de construcción de comunidades educativas, de comunidades de aprendizaje, de comunidades de bienestar, es un proceso formativo que tiene que ser encauzado pedagógicamente por aquellos que lideran los procesos. Por eso es que para nosotros es muy importante entregarle herramienta y capacitación a aquellos que están hoy día a cargo de la escuela, a los equipos directivos, para que efectivamente se cuente con las herramientas no solo normativas, sino también aquellas habilidades y conocimientos necesarios para poder llevar adelante de manera adecuada estos procesos. Eso como desde el punto de vista de las intervenciones generales, ¿no?, y locales. Es decir, hay un plan, están los recursos para actualizar instrumentos y también para formar. Por otro lado, está la voluntad del Ejecutivo, Presidenta, de la elaboración de un proyecto de ley, que de hecho es un proyecto de ley que nosotros ya hemos estado trabajando hace mucho tiempo, mucho antes de estos lamentables hechos, y justamente a propósito de todo lo que nosotros hemos identificado como problemática en materia de bienestar y convivencia al interior de la unidad educativa, donde temas como la autoridad docente, temas como la violencia contra los trabajadores y trabajadoras de la educación están también contenidos y son parte central de este proyecto de ley. Este proyecto de ley además aborda otras temáticas propias de las escuelas que se relacionan con la convivencia escolar, porque a nuestro juicio, y antes y mucho y más allá del caso de Catherine, que por cierto es un tema que hoy día conmueve a toda la sociedad y creo que tiene que tener un propósito también, así lo ha manifestado incluso su hermana, con quien a mí me ha tocado conversar en más de alguna ocasión. El problema de la convivencia escolar es multifactorial y tiene muchas expresiones en la realidad cotidiana del sistema. Es la relación entre estudiantes, es la relación entre estudiante y profesor y profesora, y también con asistentes de la educación y también con las manipuladoras de alimentos. Es la relación entre los padres, madres y apoderados con los equipos también docentes. Es la relación entre los equipos directivos y todos sus trabajadores y trabajadoras. Es decir, es un conjunto de relaciones que constituyen el clima escolar, ¿no? El clima del aula, que por cierto es uno de los factores que más explican los aprendizajes en lo que a la escuela refiere. Y es por eso que para nosotros es importante dar cuenta de esta visión sinóptica del problema de la convivencia escolar y cómo enfrentamos de manera integral un desafío que hasta ahora ha sido abordado inorgánicamente por parte del Estado de Chile. Si uno mira, por ejemplo, la cantidad de mociones parlamentarias que tenemos ingresadas tanto en la Cámara como en el Senado, son muchas, muy diversas, y atienden todas a fenómenos relativamente parecidos. Entonces, por eso que para nosotros importante es organizar este conjunto de iniciativas legales que han sido iniciadas en moción y poder darle la coordinación, la orientación correcta, enfocada a la política educativa con esta perspectiva de abordaje sistémico, poniendo en el centro el bienestar docente, poniendo en el centro el bienestar de la comunidad educativa en su conjunto, atendiendo a problemáticas que tienen que ver, como decía recién, con la autoridad docente y otros factores que son relevantes para los trabajadores y trabajadoras de la educación, y que esto sea iniciado en mensaje por parte del Ministerio de Educación, a nosotros nos parece del todo relevante. Esta conversación está abierta también con la familia. Hemos conversado con la hermana de Catherine, con Karina. Obviamente nosotros estamos a plena disposición de que este proceso sea muy conversado también con las comunidades, que pueda haber un intercambio profundo y no solamente que haya intercambio, sino que ese intercambio sea significativo, que se traduzca efectivamente en compromiso concreto, en abordar problemáticas que ellos identifican desde su experiencia y que nos parece relevante atender. Esa voluntad está, ellos lo saben, porque lo hemos conversado en más de una ocasión.
incluso el presidente también se comunicó con ellos hace un tiempo, hace poco tiempo atrás, de manera tal que el compromiso del gobierno es absoluto respecto a poder abordar y enfrentar esto en este proyecto de ley que nosotros estamos trabajando y esperamos que podamos prontamente tener un acuerdo respecto a cómo y qué vamos a abordar, porque nos parece que no tenemos mucho tiempo que perder. No hay tiempo que perder, la verdad. O sea, no queremos que vuelva a ocurrir una situación como la que vivimos ya hace una semana atrás con Catherine, y tal como señaló su familia, y con esto termino, Presidenta, para nosotros también es muy relevante que la pérdida de nuestra colega Catherine Yoma no sea en vano, sino que sea algo que movilice a una sociedad a tomar decisiones para que esto no vuelva a ocurrir y tengamos mejores herramientas, más dispositivos y más preocupación para que no volvamos a vivir otro caso como el de Catherine. Muchas gracias, ministro. Quiero darle la palabra a las diputadas. Diputada Caterina Pérez. Muchas gracias, presidenta. Y muchas gracias también, ministro. Yo creo que en esta comisión esperábamos que el caso de Catherine nos permitiera tener una conversación más profunda respecto de la violencia a la cual está sometida la comunidad docente, la comunidad educativa en general, trabajadores y trabajadoras de la educación. Estamos conscientes de sus problemáticas y cuando aquello tiene un desenlace tan fatal, tan trágico y doloroso como el que hemos experimentado también colectivamente, creo, con la decisión de Catherine, cobra aún más sentido, digamos, esta discusión. Me alegra mucho que el Ministerio esté pensando ya en una ley de convivencia escolar que nos permita dar una respuesta integral a las comunidades. Me quedo con las palabras del ministro también y espero que así sea, ministro, en términos de la escucha a las comunidades también educativas. Creo que hacer política sin las comunidades es lo que nos ha llevado a un fracaso permanente en términos de no ser capaz de responder adecuadamente a las situaciones que se viven y que son distintas a lo largo del territorio nacional. Los únicos que nos pueden transmitir esa experiencia son las dirigencias, son las comunidades educativas y para eso ellas están organizadas proponiendo. Entonces, que se las escuche en el proceso legislativo, que se las escuche en las iniciativas del gobierno a mí me parece trascendental, sobre todo para una región como Antofagasta, donde tenemos profundos déficits en materia educativa brutales, que además un problema societario se termina concentrando en una comunidad que no tiene las herramientas para enfrentarlo. Entonces, que hoy día estemos con crisis de matrícula, que estemos con crisis de infraestructura, que estemos con situaciones de violencia como las que llevaron a Catherine a tomar esta decisión, al final terminan todos siendo un bucle, digamos, de una problemática que hay que enfrentar desde la política pública y desde la capacidad, digamos, de ejecutar, digamos, de cambiar las condiciones materiales a las cuales se enfrenta la comunidad. Y en eso agradezco muchísimo el esfuerzo que está haciendo el Ministerio. A mí me parece también, y no quiero dejar de decirlo, el presidente, y me disculpará el ministro, que me parece bien impresentable también de que no tengamos aquí al alcalde dando explicaciones, porque el presidente de la corporación municipal, que debió ser responsable de las condiciones en las cuales Catherine estaba enfrentando, es el alcalde de la comuna de Antofagasta. Y tenemos hoy día al ministro dando explicaciones, pero no tenemos a la autoridad comunal dando las explicaciones correspondientes, y eso a mí me parece bien preocupante para la comisión, para el funcionamiento de la institucionalidad, para todo, digamos. Que no esté el director del liceo dando explicaciones también me parece preocupante, porque acá, tal como hemos conversado, falló todo el sistema, y cuando falla todo el sistema necesitamos que el sistema en conjunto se haga cargo. Entonces, si tenemos solamente la voluntad de uno de los actores, es difícil avanzar. Entonces, cuando tenemos enfrente el desafío educativo de tamaña dimensión, pucha, sin el municipio va a ser complicado. Entonces, a mí me gustaría, presidenta, que en eso nos pronunciáramos como comisión, oficiáramos a la municipalidad para que, digamos, nos cuenten el porqué de esta asistencia, cuándo pueden asistir. Bueno, pidamos explicaciones respecto a esta situación, que creo que no puede pasar desapercibida. Y por último, presidenta, y agradeciendo lo que ya nos ha contado el ministro, yo creo que es importante, ministro, que los equipos, yo sé que ya lo están haciendo, pero que también usted como autoridad visite en algún momento la región. Creo que va a ser importante ese diálogo directo con la comunidad educativa. Hay una deuda pendiente y yo sé que se está trabajando, pero me parece importante que vean, digamos, la presencia del ministerio en su conjunto, abordando la situación en Antofagasta y haciéndose cargo además de la contención a la familia, que es algo que también agradezco mucho a usted, ministro, y también al presidente por la cercanía y por dar la contención a veces, que termina siendo más importante muchas veces que la promesa ejecutiva de lo que se va a hacer, digamos, y en eso creo que se ha actuado muy bien, ministro, así que muchas gracias.
Diputada Veloso, ¿alguien más para pedir la palabra? Diputada Karen Neatillo. Muchas gracias, presidenta. Bueno, me sumo a las palabras de la diputada Pérez. Es un problema sumamente complejo y profundo lo que está pasando dentro de las aulas, a nivel de estudiantes y entre el propio profesorado que se siente desprotegido en general. Como bien decía el ministro también respecto a que ojalá que esto sea algo movilizador, pero es algo que no debió pasar. O sea, no debió morir una profesora en las condiciones en que lo hizo por no sentirse protegida, por sentirse más bien desprotegida o vulnerable ante un sistema que no le prestó la suficiente ayuda para poder lidiar con una situación que terminó arrinconándola hasta la muerte. Entonces, de más está decir, y todos estaremos de acuerdo en que necesitamos urgentemente cambiar el sistema educativo, pero hay que intervenir también en las aulas. Yo creo que esto sí es una oportunidad, a pesar de ser una terrible desgracia, para ponerle ojo y ponerle lupa a lo que están viviendo los profesores dentro del aula, porque es sumamente grave y es desesperante, me imagino, ya tener que lidiar dentro de todo lo que pasa, o sea, no sé, 40 niños, hay cursos que tienen 40 niños, 40 seres humanos que también están en una etapa de crecimiento, de desarrollo, y que muchas veces viven sus propias realidades dentro de sus casas, y todo esto se procesa dentro del aula. Y hay una persona que, además de lidiar con sus propios problemas, tiene que procesar todo eso, esas vidas de personas dentro de un espacio cerrado. O sea, poniéndolo en términos, lo digo de esa forma, porque de pronto uno habla de lo que pasa en las aulas, pero nos cuesta procesar una cuestión bien concreta. Son 40 personas dentro de un aula con una persona a cargo. Y eso es brutal. O sea, lidiar con eso es terrible. Y la desprotección es terrible si es que se empiezan a generar problemas. La salud mental, o sea, yo siento que fallamos una vez más. Y me angustia mucho que esto probablemente lo están pasando otros profesores que seguramente además deben estar viendo esta sesión. Yo creo que urge mucho más que una preocupación y que una discusión en esta sala, en esta comisión. Yo creo que urge que se intervengan las aulas a la brevedad en términos de tener un diagnóstico, intervenir en términos de que se sepa qué es lo que está pasando dentro de las aulas, o sea, que los directores conversen con sus profesores, que los profesores tengan espacios desde ahora que ojalá sean permanentes, donde puedan discutir este tipo de cosas. Yo creo que eso sería un buen comienzo, que se abran los espacios de conversación, como una política pública, ¿por qué no? O sea, que haya un espacio donde se pueda procesar esto y que no quede todo en una acusación que fue el profesor, que pasó, o sea, no. Esta cuestión hay que partir por conversarlas, yo creo, dentro de los establecimientos educacionales. Puede parecer una tontera, pero creo que muchas veces no encontrar el espacio para decir las cosas que están pasando termina haciéndole sentir a la gente que está sola. Y la soledad y la desesperación lleva a situaciones como las que vivió la profesora. Eso. Gracias, presidenta. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar acá al ministro, por supuesto, a su equipo. Bueno, a las diputadas también. Quiero agradecer lo que nos comenta acá nuestro ministro de Educación, ya que a pesar de ser una situación, como decía la diputada que me antecedió, previsible y evitable, yo creo que la situación que hemos visto, y principalmente con posterioridad a lo que se denominó la pandemia, ¿cierto?, por COVID-19, efectivamente ha traído conductas, actitudes y formas que por lo general no estábamos acostumbrados y acostumbradas a ver en el sistema educativo, ¿cierto?, en la comunidad educativa, como se le denomina, y hoy día vemos que lamentablemente tenemos que una vez más rechazar una actitud que lamentablemente esta profesora fue víctima, que tenía que ver con amenaza, que tenía que ver con acoso, que tenía que ver en definitiva con infracciones tanto reglamentarias como legales que son, creo yo, posibles de detectar si es que se llevan adelante lo que decía el ministro hace un rato, los protocolos internos, ¿cierto? No recuerdo si se llaman reglamentos, pero de convivencia escolar, y creo que lamentablemente por regla general no se actualizan o no se de alguna manera fiscalizan de manera
permanente y constante este tipo de normativas e infracciones que en definitiva nos llevan a lamentar situaciones como las de hoy. El año pasado, desde la región de Coquimbo, a la cual represento, hicimos un trabajo con alumnos y alumnas de la educación básica y media, donde ellas querían expresarnos a nosotros y a nosotras, las y los parlamentarios, qué es lo que ellos sienten, qué es lo que creen que puede ser un aporte para efectos de ir eliminando y erradicando estas conductas violentas. Y la verdad es que vamos viendo cómo nos vamos quedando cortos en orden a la enorme necesidad que hoy día requiere ser cubierta respecto a esta problemática. Nosotros el año pasado presentamos una moción parlamentaria respecto a la temática de convivencia escolar, sin embargo lo abocamos, como digo, a la educación básica y media y vemos cómo falta toda esta otra parte que es tan relevante, que tiene que ver con los asistentes de educación, ¿cierto? Los docentes y en general todas las personas que trabajan en la comunidad educativa, independientemente de cuál sea su profesión u oficio. En definitiva, están igualmente vulnerables y digamos ahí un poco al alero del sistema. Entonces, creo que es una buena noticia y también ponernos a disposición de poder avanzar en esa legislación, obviamente de la manera más rápida y eficiente posible, porque vemos cómo nos vamos quedando cortos con las herramientas que tenemos y vemos cómo también esta conversación que se ha ido dando, ¿cierto?, desde algunos espacios ha podido ir dando luces y aportes. Sin embargo, creo que es una muy buena noticia lo que menciona el ministro respecto de que se va a presentar este proyecto que es más bien integral y que recoge, ¿cierto?, los otros esfuerzos que ya se han ido realizando, pero que hemos visto que nos hemos ido yendo quedando cortos, ¿cierto? Así que bueno, yo a total disposición de legislar sobre esto, me parece que es muy necesario y me parece que también tiene que esto ir de la mano de una tarea que es también social y cultural. O sea, creo que también de la mano de lo que nosotras estamos llamadas a hacer aquí, que evidentemente es legislar. Creo que también el trabajo que podemos realizar desde los territorios, acompañando también a las comunidades educativas y abriéndole los espacios, también va a ser una forma de poder ir poniendo atajo a estas situaciones de violencia que creo que tienen mucho que ver con algunos desajustes que siento se produjeron en algún minuto en nuestra sociedad y que hoy día estamos tratando de volver a juntarnos de la manera más saludablemente posible, que yo creo que es lo que todos y todas esperamos. Así que agradecer nuevamente, ministro, su presencia aquí, a comentarnos todo el trabajo que se ha llevado adelante y también la contención que han hecho tanto de parte de su cartera ministerial como también desde el propio presidente. Me parece que habla bien de esta situación en el sentido de, por lo menos, poder, ¿cierto?, ir a acompañar y a comprometer un trabajo. Yo creo que eso es súper valorable, súper valioso y desde la comisión se lo agradecemos, ministro, y también a su equipo. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludarnos, ministro, a su asesora, colegas. Aquí hay un tema muy importante, ministro, por su intermedio, presidenta. Reglamentos, manuales de convivencia, hace mucho tiempo existen. Y como mamá, como abogada también, antes de asumir como diputada, me tocó trabajar con comunidad educativa. Y resulta que a veces los reglamentos establecen normas, establecen sanciones, pero finalmente las sanciones no se pueden aplicar, porque finalmente hay padres y apoderados que sabiendo que si ingresan a un colegio, a un establecimiento educacional que tiene un proyecto educativo, que tiene reglamentos, manuales de convivencia, y se sabe que si ocurren ciertas conductas, tienen que ocurrir ciertas consecuencias, respetando el debido proceso, por supuesto, pero cuando llegan esas consecuencias, recursos de protección, etcétera, y finalmente las sanciones quedan sin efecto. Entonces yo creo que, claro, está bien que se presenten nuevos proyectos de ley porque se tiene que perfeccionar toda esta regulación, pero también seamos realistas que muchas veces se cuenta con herramientas, pero no se pueden utilizar.
Entonces, acá también hay un tema del trabajo y el esfuerzo que tiene que realizar la comunidad educativa en su conjunto, entendiéndose que actores relevantes de la comunidad educativa son los padres, madres, apoderados y apoderadas, porque también acá lamentablemente hemos estado evidenciando desde la sala cuna prácticamente, jardín infantil hasta educación básica y media, que muchas veces, lamentablemente, los padres dejan a los hijos en los colegios para que los colegios no solo los eduquen, sino que también los formen como personas. Y eso es una tarea de la casa. Entendemos que muchas veces, por la situación familiar de niños, niñas y adolescentes, circunstancias X, esto no se da. Pero lamentablemente también está ocurriendo en hogares que se supone que tendrían que hacerlo. Entonces, estas son situaciones muy complejas, porque son muy de fondo. Hay problemas, como podríamos decirlo, estructurales. Hay una deconstrucción también del antes y del ahora. Agravado el problema de la pandemia, en que claro, ahí hubo 2 años, prácticamente 2 años, en que muchos niños, niñas y adolescentes no contaron con la socialización, el estar encerrado, los papás pudiendo hacer lo que se puede, o sea, lo que se podía hacer, etcétera, lo que claramente también produjo consecuencias graves en las relaciones y la convivencia escolar en todo ámbito, entre los alumnos, entre los profesores, asistentes de la educación, etcétera. Entonces acá también es un desafío, porque uno no puede culpar al gobierno de lo que está pasando, porque es una responsabilidad que tenemos todos como sociedad. Entonces también ahí tenemos que poner atención a ese tema. ¿Qué sucede? Porque podemos actualizar los reglamentos, podemos actualizar los protocolos, que los colegios y los establecimientos educacionales cuenten con los medios suficientes para poder ir actualizando esos protocolos, porque también lo que evidencia es que a veces hay establecimientos que no cuentan con los recursos como para contratar personas especialistas para actualizar los protocolos. Y además que si no los actualizan, imponen una multa. Entonces, sanciones. Entonces, ahí también, ojo con ese tema, porque muchas veces la comunidad educativa hace lo que puede dentro de las posibilidades que tiene. Entonces, es un desafío súper grande, ministro, por su intermedio, presidenta. Y bueno, y aquí usted cuente con nosotras, yo creo, con la colaboración que podemos entregar desde la Cámara, desde el punto de vista legislativo, a lo mejor apoyo, no sé, el gobierno, concientización, etcétera, pero ojo, o sea, también esta es una tarea de todas y todos, porque si ponemos algunos mucho esfuerzo y otros no lo colocan, vamos a fracasar, no va a resultar. Gracias. Muchas gracias, ministro. Yo, por último, para ya despedirlo, primero agradecerle porque creo que es importante que enfrentemos desde las políticas públicas problemas que creemos que son personales entre, por ejemplo, una profesora y un padre y un niño, como si ese fuese un problema cuando efectivamente son más colectivos de lo que creemos. Y para eso necesitamos liderazgo del Estado. Así que usted esté acá entregándonos algunas claridades, que viene un proyecto de ley. Yo creo que a nadie le es indiferente lo que sucede en la educación pública. La educación pública tiene que ser la columna vertebral de nuestro país. Es donde hoy día además se están educando los niños y las niñas más vulnerables de nuestro país. Por ende hay que ponerle no solamente muchos recursos, sino también mucha vocación. Y por último, para correrme un poquito nomás del tema que nos convoca, que es el lamentable fallecimiento de una profesora, insisto, que en paz descanse, creo que la presencia del Estado ayuda a la reparación, porque nada va a devolver la vida de esa profesora ni el dolor que está viviendo esa familia. Por eso lo planteo con mucho respeto y agradezco también a la diputada Pérez, que ha puesto el tema de manera humana y no morbosa, porque uno tiende en política a usar las situaciones
difíciles para sacar réditos políticos. Y yo creo que aquí lo que tenemos que generar entonces son lecciones de cómo no vuelve a suceder, y la reparación para la familia es muy importante. Pero creo que luego de post-COVID no hemos visto algunas variables importantes en la educación. Una, que estamos en la era de la tecnología. Dos, que estuvimos pensando, o al menos en lo que se puede ver dentro del área pública, en cómo mejoramos o cómo adquirimos más contenidos para esos niños que los perdieron. Sin embargo, no sé si estamos pensando en las áreas emocionales como un factor además que posibilita el aprendizaje, no solamente cómo los niños adquieren esos aprendizajes de forma, cómo equiparamos la cancha, por así decirlo, de todo lo que perdieron. Vimos niños arriba del techo, ya sabemos que la educación pública parte un poquito más atrás que en distinto que la educación privada, por ejemplo, pero el área emocional, sobre todo luego post-COVID, es una cuestión impresionante que hay que estar mirando, sobre todo para estas relaciones de convivencia. Niños contenidos emocionalmente también son niños que van a aprender mejor y se van a relacionar mejor. Y ahí yo creo que también tenemos que poner el foco. Muchas gracias, ministro, a su grupo de asesores también por estar en la comisión, y vamos a reiterar la invitación a todo lo que tenga que ver con el estamento municipal. Esperamos, queremos contar con ellos, y ellas ahí le pedimos a la diputada Pérez que pueda hacer las gestiones también en esta semana distrital que no vamos a estar en el Congreso, para que puedan asistir. Queremos conversar porque en la Comisión de Mujeres estamos constantemente preocupados de lo que sucede a las profesoras, a las trabajadoras, y nos gustaría poder conversar en un ánimo, en un buen ánimo, en un ánimo de fiscalización, por supuesto, que es lo que nos mandata nuestra Constitución, pero también en el ánimo de la reparación de una comunidad completa y de una ciudad, porque yo estoy segura que esto le afectó a toda la ciudad de Antofagasta. Ministro. Gracias, presidenta. Sí, bueno, primero agradecer todas las intervenciones. Creo que todas desde distintos ángulos ayudan a configurar una mirada respecto a cómo abordar el tema, ¿no? Pero me gustaría hacer algunos disclaimers que creo que son relevantes para el debate nacional. Lo primero es que creo que tenemos que tener mucho cuidado en cómo abordamos públicamente lo que ocurrió. Si bien es cierto, comparto absolutamente el que la partida de Catherine no puede ser en vano, también creo que tenemos que tener mucho cuidado para que esto no se convierta, digamos, en un ejemplo, digamos, a seguir. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que pasa con las personas que tienen ideas suicidas, y eso es algo que tenemos que manejar con mucha discreción. Tenemos que tener mucha responsabilidad entonces en la comunicación y sobre todo en la forma de comunicación que tenemos respecto a este punto. Lo segundo es que vuelvo a insistir en que la convivencia es un aprendizaje, más allá de tener escrito en un reglamento ciertas normas. Finalmente tenemos que enseñarle a las comunidades educativas a relacionarse, porque al final del día la escuela no está en una burbuja flotando en el aire, está inserta en un contexto social, político, y cuando lo que observan es que la clase política se tensiona por todo, que la forma en que nos tratamos y nos relacionamos no es la más adecuada, cuando lo que ven que las poblaciones se enfrentan, se ejerce la violencia simbólica y física de manera cotidiana, es poco probable que tengamos un resultado distinto. Entonces aquí también es una mirada mucho más global, porque podemos hacer todos los reglamentos de convivencia que quieran. Podemos mandárselo a hacer a los expertos de Harvard en reglamentos de convivencia, y probablemente el efecto que vamos a tener no va a mover la aguja, digamos. Si es que como sociedad nos empezamos a mirarnos un poco más detenidamente respecto a cómo nos relacionamos. Insisto, son nuestros hijos, son nuestras hijas. Ven, y lo que ven lo asumen, lo aprenden, digamos. Entonces, desaprender esa dinámica y aprender dinámicas de relacionamiento distintas y aprender a convivir, ¿cierto?, en la diferencia, en la tolerancia, en la aceptación de la de, sobre todo, actuar preventivamente, que ese es otro elemento importante. Los manuales, aquello. Me están censurando. Porque los manuales y todas esas cosas son, claro, regulaciones que uno espera que sean de última ratio.
Y uno espera que los conflictos que se suscitan en el interior de una aula se resuelvan en el interior del aula, que sea el líder pedagógico, en este caso el profesor o profesora, el que tenga la herramienta para gestionar una crisis o un conflicto entre compañero y compañera, que sea el líder pedagógico de la escuela el que logre resolver un conflicto entre apoderados, madres, padres apoderados y docentes, ¿no? En fin, siempre uno espera que las cosas se modulen, se resuelvan, se medien. De hecho, los equipos de mediadores de la superintendencia actúan con mucha regularidad. Probablemente nos falta tener más capacidad ahí para poder evitar finalmente el conflicto más definitivo, ¿no? Eso es un otro elemento. Por último, también hacer un llamado, Presidenta. Agradezco harto el tono, al menos con el que he tenido conversaciones a nivel parlamentario, por una preocupación que yo creo que está en la visión de la familia y también en la nuestra, digamos, y en evitar la politización de este tema. Es lo suficientemente grave, es lo suficientemente doloroso, es lo suficientemente complejo para que lo asumamos como bandera política. Quizás solo podría hacerlo de su propia familia, pero de nadie más, ¿no? Y en eso creo que tenemos que tener mucho cuidado. Y me parece muy prudente la forma en que la Comisión lo asume, lo aborda, y nosotros también estamos tratando de ser cuidadosos de no pasarnos en ese equilibrio precario, ¿no?, entre el atender oportunamente un problema, que no es lo mismo que atenderlo oportunistamente, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Lo digo como principio general, no lo digo por nadie en particular, no he visto que así haya ocurrido, pero creo que es importante también establecer esa frontera, que yo creo que también va a ayudar a que las comunidades logren ir sintiendo que este proceso se va reparando, porque tampoco es automático, también en perspectiva de ir generando condiciones para la normalización de la vida escolar en el territorio, que yo creo también es necesaria. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, a sus asesores. Muchas gracias, diputadas. Nos vemos la semana subsiguiente. Diputada Tello. Presidenta, ¿puedo consignar mi voto? Tenemos que llegar a acuerdo para eso, ¿cierto? Si están todos de acuerdo. Perfecto, están Muchas todos gracias. de acuerdo. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.